Iniciamos recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Representamos las características de una población mediante el estudio de variables y el comportamiento de los datos en una muestra. Y el programa de hoy se denomina Expresamos con gráficos estadísticos sobre las características de los hitos y los explicamos en nuestra comunidad, en el cual aprenderemos a leer, interpretar y explicar gráficos estadísticos para proponer alternativas frente a las lecciones aprendidas en nuestra educación a distancia. Para lo cual recordaremos las preguntas y el gráfico estadístico elaborado en el programa anterior. Continuaremos analizando los principales hitos y los factores que influyeron en la educación a distancia de los estudiantes para proponer alternativas para su vida futura sobre la interpretación de los gráficos estadísticos. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu vida, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Continuemos recordando los datos y el gráfico estadístico elaborado en el programa anterior. El presente año tuvimos una experiencia diferente en nuestra educación por la pandemia, en la cual se presentaron diferentes hitos importantes para cada uno de nosotros, revisando algunos de estos mediante las siguientes preguntas, que fueron respondidas en una encuesta aplicada a 30 estudiantes del quinto grado de secundaria. ¿Cuántos estudiantes iniciaron el año escolar el 6 de abril? ¿Cuántos estaban en su comunidad para iniciar el año escolar el 16 de marzo? ¿Cuántos estudiantes mejoraron a partir de la semana de reflexión? ¿Y cuántos estudiantes se comunicaron frecuentemente con sus profesores? Asimismo, la respuesta a estas preguntas fueron las siguientes. 24 estudiantes estaban en su comunidad el 16 de marzo para iniciar las clases, pero 6 estudiantes estaban fuera de su comunidad. 12 estudiantes iniciaron el año escolar el 6 de abril y 18 estudiantes iniciaron después de esa fecha. 15 estudiantes mejoraron sus aprendizajes gracias a la semana de reflexión y 15 estudiantes no. 22 estudiantes se comunicaron frecuentemente con sus profesores y 8 estudiantes tuvieron dificultades en la comunicación. Asimismo, la población y muestra de estudio fueron los 30 estudiantes del quinto grado por el tamaño de la misma. Continuemos recordando el gráfico estadístico elaborado para representar estos resultados de la encuesta. Iniciamos trazando un plano cartesiano cuyo eje horizontal hemos dividido en 4 partes equidistantes, donde colocamos los hitos, los cuales son expresados por las preguntas formuladas para los estudiantes. Luego, la línea vertical la dividimos de 2 en 2, las cuales representan las frecuencias, es decir, el número de respuesta de nuestros estudiantes encuestados. Luego, en cada hito levantamos una barra, todos de tamaño de 30 unidades. Y esta barra la dividimos en 2 sectores proporcionalmente, según las cantidades de las respuestas en cada hito. Además, coloreamos la parte inferior de las barras de color azul
las cuales representan a las respuestas positivas, y la parte superior de la barra de color rojo, que corresponden a las respuestas negativas. ¿Lo recordaron? ¡Claro que sí! Luego dibujamos un gráfico de barras compuestas o proporcionales. Además, te dejamos que le coloques el nombre al gráfico. ¿Qué nombre le pusiste? Vamos a sugerir un nombre para poder comprendernos mejor en su análisis. San Andrés, hitos importantes sobre la educación a distancia de los estudiantes del quinto grado de secundaria del año 2020. Continuemos. El gráfico nos ha quedado de la siguiente manera. El primer hito fue estudiantes que estaban el 16 de marzo en la comunidad para iniciar el año escolar. Levantamos una barra que llega hasta el número 30, pero lo dividimos de manera proporcional, es decir, la parte inferior o de abajo llegaba hasta los 24 y lo coloreamos de azul, y los 6 restantes son de la parte superior y los pintamos de rojo, representando a los estudiantes que no estaban en la comunidad en esa fecha. El segundo hito es el 6 de abril, los estudiantes que iniciaron las clases a distancia. En este hito levantamos una barra que llega hasta la frecuencia de 30. Y la dividimos en dos partes. La parte inferior en este caso llega hasta la frecuencia 12 y la parte superior corresponde a los 18 estudiantes que no iniciaron el 6 de abril. Tercer hito, que corresponde a los estudiantes que mejoraron sus aprendizajes por la semana de reflexión. Dibujamos otra barra. La parte inferior que llega hasta la frecuencia de 15 y la parte superior completamos hasta la frecuencia de 30. Como podemos observar, la barra se ha dividido en dos partes iguales. El cuarto hito, que corresponde a los estudiantes que se comunicaron con frecuencia con sus docentes. Levantamos otra barra que llega hasta la frecuencia de 30. En este caso, la parte inferior debe llegar a la frecuencia de 22 y la parte superior estarían los 8 estudiantes restantes que tuvieron dificultades en comunicarse con su profesor. Muy bien, ya recordamos nuestro gráfico estadístico, que consiste en un gráfico de barras compuesta o proporcional. ¿Lo recordaron, verdad? Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad de San Andrés, a los 30 estudiantes entrevistados con las preguntas que representan los hitos vividos en el 2020, se dialogó con Noemí, estudiante del quinto grado de secundaria, quien nos dijo: en mi colegio se han realizado preguntas complementarias para explorar las causas que les dificultaron en cada hito y también recoger información sobre los aspectos positivos, obteniendo la siguiente información. En el hito 1, referido a los estudiantes que estaban en la comunidad de San Andrés el 16 de marzo, sobre los que no se encontraban en la comunidad fue porque todavía no culminaban sus contratos de trabajo y puedan cobrar su pago para comprar sus útiles escolares y retornar a su comunidad. Mientras los que sí se encontraban en la comunidad fue un grupo de estudiantes que solo trabajó enero y febrero. Otros retornaron de viaje de visitar a sus familiares.
y un grupo muy pequeño se quedó en la propia comunidad con su familia. En el hito 2, los estudiantes que iniciaron sus clases a distancia el 6 de abril mencionaron que algunos de ellos se enteraron por las noticias que las clases se iniciaba esa fecha y además contaban con el apoyo de sus padres, comprando una radio, y otros accedían por la radio de sus celulares. Y los que no iniciaron esa fecha señalaron que fue porque no estaban enterados, otros porque no tenían radio ni celular, y algunos porque sus padres no les apoyaban, enviándoles a pastar sus animales y realizar otras actividades. En el hito 3, los estudiantes que mejoraron sus aprendizajes después de la semana de reflexión son porque sus padres escucharon el programa con ellos y se esforzaron conjuntamente con sus hijos, mientras que los otros que no mejoraron manifestaron que no comprendieron el propósito de esta jornada de reflexión. En el hito 4, los estudiantes que se comunicaron con frecuencia con sus profesores. En este caso, indicaron que los profesores les llamaban para saber sobre sus dudas, cómo se sentían en este periodo de emergencia, porque tenían un horario acordado con sus profesores y sus padres lo sabían para apoyarlos con el celular. Mientras en el otro grupo, los estudiantes no tenían a disposición los celulares porque los compartían con sus hermanos o sus padres se los llevaban cuando salían a trabajar. Por otro lado, no tenían un horario acordado con sus docentes y algunos estudiantes no tenían cobertura de señal. Frente a esta situación, según los hitos identificados en la educación a distancia, ¿qué alternativas podemos proponer en base a la información y gráficos estadísticos disponibles? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos y no te olvides de tomar nota. Antes de iniciar con la formulación de las propuestas en base a los datos estadísticos y las lecciones aprendidas, recordemos algunos métodos para el análisis descriptivo de datos cualitativos. Veamos primero las razones. Cuando se compara el número de elementos de una característica cualitativa con el número de elementos de otra característica cualitativa, estamos en presencia de una razón, y esta comparación puede hacerse por diferencia o por cociente. Veamos un ejemplo por cociente. Si tenemos 80 deportistas, de las cuales 50 son varones y 30 mujeres, la razón podríamos formarla como 50 sobre 30 y simplificando resulta 5 sobre 3, lo cual se puede interpretar como por cada 5 varones deportistas se encuentra 3 mujeres deportistas. Continuemos con los porcentajes. El porcentaje es una proporción multiplicada por 100. Si A es una característica cualitativa y B otra característica cualitativa, entonces el porcentaje es igual a sobre A más B por 100. Ejemplo. Se producen 1500 cerámicas buenas y 120 defectuosas. ¿Cuál es el porcentaje de las cerámicas defectuosas? El porcentaje será igual a 120 sobre
1500 más 120 por 100. Y efectuando tendríamos 120 sobre 1620 por 100. Y efectuando tendríamos el 7,4%, lo cual podemos interpretar como el 7,4% de la producción total de cerámicas es defectuosa. Claro que existen muchos métodos más. Para nuestro caso nos quedaremos con las dos. Ahora interpretamos los datos del hito 1 mediante los porcentajes. Estudiantes que estaban en su comunidad el 16 de marzo para iniciar las clases. 24 estudiantes sí estuvieron en la comunidad y 6 estudiantes estaban fuera de su comunidad. Vamos a interpretar en función de los que no estaban en la comunidad. Por lo tanto, el porcentaje será igual a 6 sobre 24 más 6 por 100. Y efectuando resulta 6 sobre 30 por 100. Y resolviendo la división y multiplicando por 100 tendríamos el 20%. De donde podemos interpretar que el 20% de los estudiantes del quinto grado de secundaria estaban fuera de su comunidad hasta el 16 de marzo. Interpretemos los datos del hito 2, estudiantes que iniciaron el año escolar el 6 de abril. 12 estudiantes iniciaron en esa fecha y 18 estudiantes no. Ahora podemos interpretar en función de los que sí iniciaron el año escolar el 6 de abril y el porcentaje sería igual a 12 sobre 12 más 18 por 100 y efectuando resulta 12 sobre 30 por 100 y efectuando obtenemos el 40%. De donde interpretamos que el 40% de los estudiantes del quinto grado iniciaron las clases el 6 de abril. Ahora interpretamos los datos del hito 3. Mejoraron sus aprendizajes gracias a la semana de reflexión. 15 estudiantes sí mejoraron y 15 estudiantes no. Vamos a interpretar cuántos no mejoraron. Y el porcentaje sería 15 sobre 15 más 15 por 100. Y efectuando obtenemos 15 sobre 30 por 100. Y resolviendo tenemos el 50%. Interpretamos que el 50% de los estudiantes no mejoraron sus aprendizajes producto de la semana de reflexión. Finalmente, interpretamos los datos del hito 4. Se comunicaron frecuentemente con sus profesores. 22 estudiantes se comunicaron frecuentemente con sus profesores y 8 estudiantes no. Ahora vamos a interpretar en función con los estudiantes que sí se comunicaron con frecuencia con sus profesores. Y el porcentaje lo podemos expresar como 22 sobre 22 más 8 por 100. Y efectuando obtenemos 22 sobre 30 por 100. Y resolviendo esta expresión resulta el 73%, de donde interpretamos que el 73% de los estudiantes sí tuvieron una comunicación oportuna con sus docentes. En base a la interpretación de los datos, podemos plantear las siguientes alternativas. El 20% de los estudiantes no estaban en la comunidad para el inicio de las labores educativas, porque salieron de la comunidad de San Andrés para trabajar y poder comprar sus útiles escolares.
mientras que el 80% de los estudiantes sí estaba en la comunidad, porque algunos no tienen la necesidad de trabajar, pero otros sí tuvieron un contrato para enero y febrero. Por lo mismo, se sugiere que los docentes tomen en cuenta estas necesidades de los estudiantes en su planificación para brindarles estrategias de atención diferenciada y oportunidades de aprendizaje coherente a sus realidades. Solo el 40% de los estudiantes del quinto grado iniciaron de manera oportuna las labores escolares el 6 de abril y el 60% no pudo hacerlo porque muchos de ellos no se informaron a tiempo, otros no tenían celular ni radio y algunos por falta de apoyo de sus padres. Frente a ello, proponemos implementar mecanismos de comunicación masiva para difundir estos programas educativos. Por otro lado, los directivos y docentes deben comunicarse con las familias sobre las condiciones que tienen los estudiantes para seguir los programas radiales. Ahora, te sugerimos que continúes con el análisis y propuestas de los dos últimos hitos restantes. Interesante, ¿verdad? Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. En una hoja del cuaderno, formula propuestas para asumir tu educación considerando las lecciones aprendidas y la interpretación de gráficos estadísticos. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 27, que te permitirá ampliar tu comprensión sobre la interpretación de datos para variables cualitativas.